Buenas noches, señoras y señoras. Hoy pisamos territorio sagrado. Hoy estamos ante una de esas películas de culto totales, considerada por muchos una de las mejores películas de la historia del cine, considerada como una película absolutamente imprescindible para hacer buen cine por gente tan distinta como Spielberg, como Milius, como el mismísimo Scorsese. Digamos que esa película que ha configurado toda una mitología en torno a la figura de John Ford, aunque antes y después fue conocido por muchísimas otras películas y que ganaron muchos más premios. Esta película en su día pasó un tanto desapercibida, quizá por la profundidad increíble y por la sorpresa que supuso el personaje de Ethan Edwards, pero al cabo del tiempo la historia la ha puesto en su lugar, como siempre. La historia es el gran juez del arte y como una de las grandes cumbres del séptimo arte. Como ya hemos hablado de John Ford al hablar en su día del Gran Combate, como ya hemos hablado de John Wayne al hablar de Río Rojo, como ya hemos hablado de Jeffrey Hunter al hablar de Un grito en el pantano, etcétera, con otros muchos de la película, lo que voy a hacer hoy es una cosa, ya que sería imposible hablar menos de 2 horas de esta película, es centrarme solo en la película y solamente al llegar a las mujeres citaré algo de la vida de Vera Miles y de las actrices, que no he hablado de ellas nunca, y voy a centrarme desde el primer momento en lo que no puedo hacer habitualmente, que es centrarme en la película, porque suelo intentar que no hablar del argumento para no desvelar. En este caso, el que quiera ver solo la película, que no la haya visto nunca y quiera sorprenderse, que deje de verme ahora mismo y lo grabe si quiere para verlo al final y vaya después a la película, porque voy a citar escenas, voy a citar principio y final, etcétera. Bien, no perdamos más tiempo porque estamos ante una de las obras maestras del cine, ante uno de los westerns más espectaculares de la historia y ante una de las películas más personales de John Ford, que ya es mucho decir solo esto último. Bien, la película tiene una base en un texto de Alan Lee May, que es una novela, aunque la cambió lógicamente Ford y su gran guionista Frank Nugent, con el que estuvieron trabajando juntos durante mucho tiempo. El texto compró los derechos Merian C. Cooper, que es el gran productor de las películas de John Ford de esa época. Habían fundado juntos una productora que se llama Argosy Pictures. La Argosy se había venido abajo por una serie de cuestiones que no voy a relatar ahora y crean de nuevo la Widner Picture, una productora prácticamente que es de Ford y de Cooper, bajo la sombra de la Warner Bros. Que hizo la distribución de la película. Bien, también Ford hizo de productor, no solamente de director sino de productor, y Merian Cooper quedó como el productor ejecutivo y tuvo un productor asociado que era Patrick Ford, el hijo de John Ford. Como ven, siempre Ford rodeado de esa familia espectacular que tenía de actores, de toda su propia troupe, de director de fotografía, guionista, etcétera, que luego veremos. Patrick Ford dirigió solamente las escenas que están rodadas en la nieve en Alberta, solo las que son generales, porque Ford rodó luego todo lo demás con John Wayne y Jeffrey Hunter y el Séptimo de Caballería, y fue allí sobre todo, bueno, las escenas de nieve casi todas están rodadas en el estado de Colorado, en una zona que se llama Gettysburg, pero la escena de los bisontes sí que está rodada en Alberta porque es el único sitio donde había bisontes fundamentales. Bueno, vamos con la película en sí misma. La estructura de la película es extraordinariamente interesante porque la estructura es nada menos que una película que es, como definió el propio Ford, era muy poco dado a definir su propio cine, y de esta película dijo que era una epopeya psicológica. Por lo tanto, es no solamente una epopeya, como sería la Odisea, un viaje continuo dando vueltas alrededor de todo una búsqueda, de ahí de Searchers, el título en inglés, Los Buscadores, sino que además es una tragedia, y una tragedia por lo tanto a lo clásico, de tal manera que está dividida en 3 actos, y esos 3 actos tienen a su vez partes. En total son 6 o 7 partes, dependiendo de que la última la dupliquemos. Al principio la película es el planteamiento de la película, es como la exposición, y esto tiene 2 partes: la llegada de él a la casa de los Edwards y la tragedia que desarrolla a continuación y que es el detonante de toda la película. Luego viene el desarrollo, digamos, todo lo que significa la búsqueda de esa niña cogida por los indios, y en esa búsqueda tiene también 3 partes. La tercera parte es los 2 primeros años buscando a la niña. La segunda son los 2 siguientes años que están relatados. Esta cuarta parte está relatada muy bonito, de una manera originalísima, con un flashback
o muchos flashbacks que dependen de una carta que ha escrito el personaje de Marty a su novia, a Laurie, y que la va leyendo, que por cierto está hecho con un montaje tan transparente, tan espectacularmente transparente, que prácticamente parece que la acción se está desarrollando simultáneamente. Y al mismo tiempo hace una cosa bien interesante, que es que empieza a leerlo Laurie, pero inmediatamente es la voz de Marty la que nos mete en acción, de tal manera que ese salto es interesantísimo y lo bien sencillo que lo hace. La quinta parte sería, digamos, hasta el encuentro, la búsqueda de esta niña, otra vez la búsqueda de ellos, pero ya sin carta, que es más años todavía, y el encuentro con la niña del campamento de los indios. Y el desenlace tendría esa sexta y séptima parte, que sería el desenlace tanto en casa de los Jorgensen con la boda y el encuentro entre Marty y Laurie al final, y la acción de intentar liberar a la chica o el ataque al campamento, y por fin esa última coda, que es la llegada, la vuelta a casa. Toda esa estructura maravillosa, perfectamente contada, con unos pasos absolutamente narrativos extraordinarios, tiene un ciclo, como el propio pueblo Nauyeki, los Cheyenne los Comanches Nauyeki, que son gente que va todo el día viajando, nómadas, como el propio John Wayne y ese remedo del Quijote y Sancho que forma con el personaje de Ethan, con el personaje de Marty, que van buscando una y otra vez, y como pueden ver las resonancias son absolutamente típicas de la literatura clásica, no digamos toda la película, que es como una odisea, esa búsqueda homérica, ¿no?, totalmente de esta niña, con un objetivo concreto, pero desarrollándose a lo largo de toda una serie de trabajos. En este caso serían como trabajos de Hércules para llegar hasta la niña. Bien, todo eso tiene un principio y un final que en general cierran ese ciclo varias veces. La llegada a casa al principio, con esa puerta que se abre tan mítica, que la abre Marta y que descubre al fondo el personaje de Ethan que está llegando, y que se van situando todos los personajes de la casa, el hermano Aaron de Ethan, su mujer Marta, las dos hijas y el hijo se van situando en el porche como si se tratara de un ballet, se van situando perfectamente, y la última se cierra esa puerta que se ha abierto con una puerta que cierra el propio Ford, no la cierra nadie, cuando vuelven al final, y se produce lo mismo a la inversa, la llegada de todos ellos con la niña, llegada al porche, esta vez el porche de casa de los Jorgensen, porque la otra está quemada, y cogida desde un punto de vista distinto. Si la anterior estaba cogida desde la izquierda, esta está cogida desde la derecha, y se van situando también todos en el porche mientras van llegando, y al final van entrando todos en la casa, con ese final que queda solo él fuera y se cierra la puerta, de tal manera que tenemos un inicio y un final perfectamente simétricos. Pero 3 minutos antes y 3 minutos después del inicio y 3 minutos antes del final se produce otro paréntesis que se cierra. Cuando el personaje de Ethan levanta a su sobrina Debbie, la levanta así, esta vez desde el mismo punto de vista, 3 minutos antes de terminar vuelve a levantar Debbie, que ya es una india, y la reconoce como tal, la reconoce como sobrina suya y se la lleva a casa. Bien, esos 2 momentos, cuando él la reconoce al principio, que se equivoca, piensa que es Lucy porque han pasado muchos años, y la última, que él se equivoca, piensa que es una india y no que es su sobrina, porque realmente la está mirando con unos ojos de odio racista espectacular, y por fin la reconoce como suya, cierran otro paréntesis. Y hay otra apertura y otro cierre justo en el momento en que él se da cuenta de la tragedia que se va a producir. Son 2 primeros planos de John Wayne en el personaje de Ethan, cuando se da cuenta de que van a atacar la casa de su hermano y del amor de su vida. Él está limpia un momento el lomo del caballo para ponerle la silla de nuevo, y lanza una mirada hacia la cámara, un poco hacia la derecha, que es la misma mirada que se cierra con esa mirada de odio espectacular cuando oye chillar a la blanca que ha sido cogida por los indios, otra que está ahí en el fuerte, y se da cuenta de que toda blanca cogida por los indios es ya casi una india, y mira con una mirada de odio extraordinaria, quizá la mejor mirada que ha hecho John Wayne en su vida como actor, espectacular. Además le coge el plano
casi tapándole el sombrero, los ojos con la sombra del sombrero. La cámara además hace un gesto sensacional, que es acercarse un poco. Ford no era muy partidario de los movimientos de cámara, pero este está perfectamente metido en la trama, de tal manera que al acercarse queda esa famosa imagen de John Wayne, de Ethan Edwards, como el gran racista, viendo que, odiando, ¿no?, a esa chica que está chillando y que se ha convertido ya en una india. Como ven, la estructura es una perfección total, no me da tiempo a explicar más, porque hay que ver muchísimas cosas hoy. Vamos con los personajes. Ese personaje de Ethan Edwards, tan emblemático, tan importantísimo en la carrera de John Wayne, que le puso a su hijo, al pequeño John Ethan, John por John Ford y Ethan por el personaje de esta película. Ethan, ese personaje que es un hombre que lleva 7 años vagando por ahí fuera. Ha estado durante la Guerra de Secesión viajando de un lado para otro, esos 4 años de la Guerra de Secesión, siendo un oficial confederado, y vuelve a casa 3 años después de haber terminado la Guerra de Secesión. Y esos 3 años entendemos que ha estado en México, ya que por una serie de elipsis que haces, más que elipsis, detallitos, perdón, es la palabra que nos pone Ford, porque la película está narrada con tal sabiduría que tiene un montón de lecturas. Esta es una de las cosas más importantes de Centauros del Desierto, que la puede ver un niño como una película de western de un sábado por la tarde, que la puede ver una persona intelectual que sabe ver mucho más allá en las subtramas que hay y en las cosas que nos van indicando poco a poco, como esta historia de amor que voy a narrar ahora, y al final todavía más dentro cómo está narrada, y eso es lo que ven los grandes directores, y qué maravilla de cómo emplea la cámara, de cómo emplea todos los métodos para conseguir que lo que se cuente de una manera extraordinaria. Bueno, pues este personaje de Ethan sabemos que es sudista porque suena una música, luego hablaré de la música, del sur, porque lleva el capote del sudista, pero también sabemos, lleva la espada de oficial, el sable, mejor dicho, y también sabemos que es de México porque lleva una montura a la mexicana y porque le da a Debbie una medalla mexicana de la época de Maximiliano. Suponemos que ha estado luchando con Maximiliano en México. Bien, esa llegada de Ethan es espectacular porque nos centra en él y nos lo define como persona. Luego, poco a poco, vamos comprendiendo que es un racista. Es sintomático para eso cuando entra el personaje de Martin Pauly, entra en la casa y le dice: pareces un mestizo, solo por cómo ha bajado del caballo y cómo se ha manifestado casi como un indio. Y ese racismo, esa dureza, ese estar continuamente, digamos, con odio por aquellos que han robado, han matado al amor de su vida y encima se han llevado a la hija, a su sobrina, que también podía ser quizás su hija. Esto es una cosa que queda absolutamente en el aire, pero sería interesante también planteárselo. Bueno, pues ese hombre es un perfecto perseguidor, un hombre que está continuamente persiguiendo, que por cierto es lo que significa la palabra Ethan. Los nombres, esto no se valora mucho en las críticas sobre Centauros del Desierto. Los nombres son todos ellos tremendamente simbólicos del personaje que representan. Ethan es un personaje bíblico y el nombre bíblico significa eso. Bueno, y al mismo tiempo es una persona que busca continuamente y por lo tanto The Searchers, la película en inglés tiene ese título, es el título perfecto, aunque en castellano también lo hace más mítico, Centauros, ¿no?, que es un centauro, un mitad caballo, mitad hombre, centauros que marchan toda la película como cabalgando en busca de ese objetivo. Bien, este personaje de Ethan que se nos va manifestando a través de sus gestos, es un personaje totalmente descreído. De hecho, cuando le dice al pastor, según vuestra religión, no nuestra religión, según tu religión, pero es un personaje totalmente implacable. En esa misma conversación acaba de pegarle 2 tiros a los ojos del indio que han encontrado enterrado, porque según tu religión no sirve para nada, pero según la de ellos vagará eternamente por todas las praderas, de tal manera que los odia tanto que hace es mata a los búfalos solo porque no tengan carne de comer, no porque él necesite comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es un continuo odio esto, y se va reflejando a lo largo de toda la película porque él solo amó a una
que fue nada menos que Marta. Hablaré de este amor al hablar de Marta. Bien, su reflejo, su contrario total, digamos el reflejo que sorprendió muchísimo Ethan, porque era un personaje, un héroe realmente totalmente distinto, el antihéroe, un héroe muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en John Ford y que hiciera John Wayne. La antítesis, pero es el alter ego de él, es nada menos que el personaje de Scar, cicatriz, ya el nombre lo indica todo. Tiene una cicatriz allí, pero es equivalente a la cicatriz que tiene en el alma John Wayne. Este personaje, cicatriz, que está hecho por Henry Brandon, un actor que hizo de indio 2 veces con John Ford, la otra fue de Quanah Parker en Dos cabalgan juntos posteriormente, era un actor que nació en Alemania y que no ha sido muy relevante, pero ya es interesante que haga de blanco, porque todos los demás indios son sus célebres amigos navajos, con los que siempre Ford comía, cenaba, se tomaba sus whiskies y que eran súper amigos suyos. Pues este Henry Brandon hace de Scar y da ese papel también, esa personalidad realmente igual. Él mata a blancos porque mataron a sus 2 hijos. Él rapta a las blancas por odio a los blancos y además las convierte en sus esposas. Él además es un personaje tremendamente afín porque vaga y vaga de aquí para allá y va buscando un lugar donde vivir, lo mismo que el personaje de Ethan Edwards. Y ellos mismos dicen la misma frase cuando se encuentran por primera vez en la tienda, se miran con odio fuera en la tienda y le dice: hablas muy bien Comanche, ¿alguien te enseñó? Y es la repetición de lo que le acaba de decir John Wayne, que es: hablas muy bien inglés, o ¿quién te enseñó? ¿No? Bueno, pues esa es la manera de enfocar a ambos, que son tremendamente... Y curiosamente, Scar, cicatriz, es incapaz de pronunciar la palabra, la única palabra que no se sabe bien en inglés es cabelleras, cuando ha cortado las cabelleras de todos. Y John Wayne, Ethan Edwards, cuando ve, no consigue matarlo a él, sino que lo mata Jeffrey Hunter, ¿no?, el personaje de Marty, pero cuando lo ve muerto en el suelo, lo primero que hace es quitarle la cabellera, cortarle la cabellera. Es realmente ambos personajes interesantísimos y el touch de force que forman a lo largo de toda la película, aunque lógicamente tiene muchísimo más papel Ethan Edwards, que es el centro de la narración. Y hay un tercer personaje que tiene que ver con ellos, que es el personaje de Moses. Moss Harper, o Moses, lo hace Hank Worthington, este actor que tantas veces ha trabajado con John Ford. Ya en Ford Apache es el que sabe cabalgar, y ese tejano que se sube al caballo y les enseña cómo bueno, ya aparece en cantidad de películas. Hank Worthington es aquí el personaje más shakespeariano de la película. Es como un bufón shakespeariano, una persona de estas que dice las verdades, parece tonto pero dice las verdades y está continuamente hablando de unas cuestiones que es lo que al final desea el personaje de Ethan Edwards, que es asentarse. La primera vez que aparece le da las gracias a Marta y no le dice gracias a usted, sino agradecido a su mecedora, ¿no?, a la acogida de su mecedora, porque todo el tiempo está buscando un techo sobre su cabeza y una mecedora. Y al final, en la última escena, es el único personaje que aparece fuera, porque todo el mundo va entrando, se queda fuera John Wayne, pero todo el mundo se olvida que hay otro personaje todavía fuera, que es él, Moses, que está en su mecedora feliz, porque ya ha encontrado su porche y su mecedora. El ejemplo de lo que es el hogar, ¿no?, para John Ford y para esta película especialmente. Bien, pues este personaje, Hank Worthington, se llama Moisés, que también es interesante, porque él es el que descubre dónde está Debbie, él es el que va por su lado buscando, y al final, aunque es capturado por los indios, etcétera, es el quien desvela dónde está. Ha dirigido al pueblo, digamos, a este pequeño pueblo, a esta pequeña comunidad elegida en busca de su objetivo. Bien, que en este caso es el personaje de Debbie. Bueno, pues este Hank Worthington tiene momentos estelares como: ya estoy bautizado, señor, ya estoy bautizado, cuando le pregunta a Warren Bond si hay un río cerca. Bien, el personaje de Jeffrey Hunter es el personaje del aprendiz, digamos, es el personaje de Marty Pauling. Él sí que es mestizo. Es un personaje que es fruto precisamente de ese mestizaje. Esto no estaba ni en el libro ni en ningún lado y es una de las grandes aportaciones de personajes del propio John Ford y de todo lo que él concibe, porque es interesantísimo. Luego hablaré del sentido del racismo en Ford, porque al final
como descubre que su sobrina es prácticamente una india, hace testamento a favor de Martin Pauling, al que realmente a lo largo de toda la película le ha estado despreciando por ser mestizo. No le deja decir que es su hermana, él siempre se presenta como que es su sobrina, no le deja hablar, no le deja participar en casi nada, se ríe siempre de él, y sin embargo él tiene esa labor de ir aprendiendo, pero no va aprendiendo el racismo, al revés, se va volviendo mejor persona y va madurando. Al principio es muy ingenuo, recuerden esa escena preciosa con Vera Miles, con el personaje de Laurie en el baño, cuando le echa el agua encima y les está riendo de que él sea tan pudoroso, etc. Y va avanzando la película, madurando más. Martín, además, significa guerrero, viene de Marte, y además es el santo, como recordarán ustedes, que reparte la capa, y está todo el tiempo siendo el más generoso de toda la película. Es un personaje absolutamente interesantísimo, en el sentido de realmente es quizá el héroe, el personaje más bueno de la película, entendido como héroe en la versión, digamos, típica de lo que es un western. Jeffrey Hunter, bueno, va aprendiendo, va madurando, va creciendo. Junto a él también Warbone. Warbone es el personaje, es el actor, que ya hablé de él también al hablar de Lo que el viento se llevó, desde Qué bello es vivir, es un personaje secundario interesantísimo, y fue uno de los grandes amigos, Warbone, de John Ford. De hecho, John Wayne, John Ford y Warbone solían jugar a cartas todas las noches, beber un poco y ir preparando cosas para el día siguiente, porque trabajaban muy duro. Y es una anécdota del rodaje que él cortó el cable sin darse cuenta, tropezó de la cámara cuando estaban rodando la escena esa, que también es una cara espectacular de John Wayne, que está en ese momento diciéndole al personaje de Brad: ¿quieres que te haga, cuando acaba de morir Lucy, ¿quieres que te haga un dibujo? ¿Cómo quieres que te lo explique? Y tuvo que rodar otra vez esa imagen. John Ford no se enteró que había sido Warbone, si no se habría enfadado muchísimo con él, y se enteró en el entierro de Warbone. Bueno, pues este personaje es también muy interesante, el personaje de Samuel Clayton. Samuel, el que ungió a David y que ungió a Saúl como reyes de Israel. Este Samuel está todo el día hablando de bautizo. Lo primero que le pregunta a Debbie es: ¿estás bautizada, hija mía? Y está continuamente hablando de bautizo. Le entrega una Biblia a un herido para que le dé consuelo, cuando parece que le va a dar otra cosa o que le va a curar, le da una Biblia. Y está continuamente mezclando ese personaje de capitán de los Rangers, aquí en la palabra Rangers no aparece, aparece exploradores y tal, pero son los famosos Rangers de Texas, el inicio, de Texas, y ese personaje de que conoce el pasado de John Wayne, de Ethan Edwards, y al mismo tiempo pues es un predicador, lo cual es interesantísimo porque todo esto se mezcla en la escena del baile y la boda. Bueno, no me da tiempo de hablar más. Harry Carey Jr. es el personaje de Brad, un personaje que aparece poco, pero es el novio de Lucy, y por lo tanto es muy importante su sacrificio, que es una de las elipsis más bonitas de la película. Cuando le vemos indignado porque ha muerto Lucy, se lanza contra los indios y solamente se escuchan disparos, ¿no? Bien, pues Harry Carey Jr. era hijo de Harry Carey, el famoso actor que durante años trabajó con John Ford, y es el hijo también de otra que veremos después, que es una actriz que aparece en la película. Ken Curtis era nada menos que el yerno, fíjense todas las connotaciones. Ken Curtis era el yerno de John Ford, estaba casado con su hija, Bárbara, y había sido antes un músico. De hecho, en la película hay un momento que le empieza a cantar a Vera Miles por detrás al personaje de Laurie, porque cantaba muy bien, y lo mete siempre como personaje secundario en su película, y es el contrapunto para que haya la pelea célebre que tiene que haber en todas las películas de John Ford, porque es parte del grupo, es el rival también en el amor de Laurie, y por lo tanto sirve de contrapeso, así como Scar sirve de contrapeso a Ethan, en este caso el personaje de Charlie, que es el personaje que hace Ken Curtis, sirve de contrapeso al personaje de Marty. Y John Quallen, para terminar, es el que hace el padre del señor Jorgensen. Es un actor que ya desde antiguo trabajó con John Ford muchísimo, aparece por ejemplo en Las uvas de la ira, pero me encanta una escena que es muy fordiana, y esos detalles que solamente tiene Ford, ¿no? Mientras está leyendo la carta a Laurie, él se pone las gafas para escuchar lo que está diciendo su hija, como si él fuera el que estaba leyendo la carta. Y al final, cuando termina de leer la carta, se las quita, dicen no volverán nunca, no la encontrarán nunca, no la encontrarán nunca, y le quita la carta y se la guarda a él, ¿no? Es uno de esos momentos estelares. Y el último que voy a citar de los varones es Patrick Wayne, porque fue su primera película. Su primer diálogo es este que mantiene con Warbone y su padre al fondo riéndose de él. Muchas de las bromas que aparecen ahí se las hicieron de verdad, y John Ford las conservó en el rodaje porque estaba el hombre totalmente desconcertado, su padre se estaba riendo de él y tal. Es el teniente, este jovencito, tremendamente, que por cierto sabemos muchas cosas de la película. Centauros del
cierto, por lo que él escribió más tarde y habló sobre esta película, incluso presenta uno de los documentales sobre la película. Bien, vamos con las mujeres. Nunca he hablado de las mujeres de Ford, que son unas mujeres siempre extraordinarias, fuertes, fortísimas, que llevan al varón por donde ellas quieren, hogareñas, siempre están, son digamos, las anclas, ¿no?, de los hombres a su lugar de residencia, siempre están en el hogar, son tremendamente hogareñas, con esos grandes delantales, pero de una fuerza espectacular. Bueno, pues esta película tiene una protagonista que es el personaje de Marta, que lo hace Dorothy Jordan. Esta actriz tenía en ese momento 50 años, había sido una actriz que había hecho varias películas en los años 30 con Victor Fleming en la Metro y tal, y había dejado de hacer cine, pero era muy amiga de John Ford y la invitó a El sol siempre nace en Kentucky. Ahí, en esta y en Escrito bajo el sol, en esas tres películas hace un personaje para John Ford. Y aquí, con 49, 50 años, hace del amor de su vida, del amor de John Wayne de toda su vida, el amor de Ethan. Y ese amor se refleja solo y exclusivamente a base de pequeñas cosas que quizá un niño no capte, pero capta una persona que sea medianamente inteligente y que siga la película y que conozca un poco todos los entresijos del mundo de Ford. Fíjense cómo es ella la que abre la puerta, la que ve, la que reconoce que es Ethan, la cara que le pone cuando lo ve y lo descubre, y cómo entra en la casa de espaldas porque se le está mirando, cómo le mira. Si ven la película por 3 o 4 vez, por favor, olvídense de los demás personajes y fíjense solo en Marta, cómo la mira cuando habla con su hermano, con el hermano Aaron, el hermano de Ethan, cómo cuando habla con Warborn, con el personaje de Clayton, cómo tal, y sobre todo, fíjense en esos momentos estelares, no solo del beso en la frente que le hace Ethan, o cómo le ayuda a bajar la lámpara que está sobre la chimenea, sino cómo acaricia ese capote que acaba de traer Ethan, como si le acariciara por fin a él, ¿no? Acaricia ese capote, que por cierto lo ve Warborn, que es la mejor escena probablemente de este personaje de Clayton, le mira, ve cómo lo está acariciando y sigue tomándose el café mirando hacia adelante, y mientras se despiden ellos en segundo plano, él sigue mirando hacia adelante, porque ella sale y le mira primero desde la puerta y luego en un plano precioso le despide fuera porque se van todos al fondo. El último que se va es Ethan Edwards, por cierto muy racista, pero le reconocemos porque lleva ese famoso funda de fusil que prácticamente es de indios, ¿no?, con los flecos indios y tal, porque tiene algunas cosas también muy interesantes de India. Bueno, pues esa imagen se ve a ella, luego a Davy, que va a ser un remedo de ella, y luego Debbie, que lleva la muñeca que va a llevar durante toda la película, que va a ser un símbolo de ella durante toda la película. Y le despide de espaldas, que es la última imagen que vemos de Marta. Bien, pues esa mujer que apenas dura 10 minutos en pantalla va a llenar toda la película, porque toda la película se refieren a ella. Marta. Es curioso que Aaron es su hermano, Aaron, y no lo cita nunca. Marta no querría, Marta sí querría, Marta, tengo que vengar a Marta, etc. Porque Marta se casó probablemente con Aaron porque él no se quedó en casa, porque él no luchó por ella, porque él probablemente decidió irse en el momento en que eran novios. No todo está abierto ahí, como abierto puede ser que la propia Debbie sea hija suya, porque además es morena mientras que la otra es rubia. En fin, es todo un asunto interesante. Bien, Vera Miles hace el personaje de la película, una especie de nueva Maureen O'Hara. Vera Miles es una chica que ha estado con los mejores y sin embargo es tan discreta que ha pasado desapercibida a lo largo de toda su producción. Vera Miles nació en Oklahoma, fue Miss Kansas, de ahí llegó a Hollywood y hizo su primera película con Janet Leigh, a la que recuperó, luego también fueron compañeras en Psicosis, que se llamaba Dos billetes para Broadway. Pero tuvo la suerte de ser escogida por los dos mejores directores quizá del momento, Alfred Hitchcock y John Ford, para ser su heroína. Alfred Hitchcock la cogió para Falso culpable, luego no la utilizó en la película que le había hecho para ella, que es Vértigo, porque apareció embarazada y prefirió tener el niño y prefirió dedicarse a ser madre antes que hacer la película, y tuvo que buscar rápidamente a su sustituta, que realmente siempre se lo echó en cara, pero la volvió a coger para hacer de Psicosis en ese papel importante de la hermana de Janet Leigh. Y con el mismísimo Ford es la protagonista tanto de esta película como del hombre que mató a Liberty Balance. En los años 60 se cambió, se fue a la Disney, hizo cantidad de cosas con la Disney y muchísimas series, aparece en cantidad de series con 40, 50 años, es una actriz impresionante. Bueno, pues Vera Miles hace este papel de Laurie, que en el fondo
Laura significa victoriosa y realmente es la que vence al final, es la que, así como Marta no consiguió hacer quedar a Ethan, ella sí consigue al final que el personaje de Marty se quede y entre con ella. Y de hecho en la escena final no le busca ni a Debbie ni a ninguna, sino que le busca a Marty y va hasta el fondo a encontrarle y entran juntos. Por cierto, hay una escena sensacional en la película que es cuando demuestra a la propia Laurie que es también racista, cuando dice Debbie ya no es una de las nuestras, hasta Marta aprobaría su muerte, aprobaría que la mataran, ¿no? En esa conversación en la que el único que resiste es Marty Pauling es espectacular, porque está declarando su amor por Marty, pero al mismo tiempo hablando muy duramente de Debbie y de la misión que tiene Marty, que la aparta continuamente de ella. Por eso se va a casar con otro, porque ya está harta de esperar 7 años. Por cierto, los números también son simbólicos. 7 años tarda Ethan Edwards en regresar a casa, 7 años tardan en encontrar a Debbie y traérsela a casa, con lo cual es todo un mundo. El 7, como saben, es el número bíblico que indica plenitud. Bueno, y el personaje de Natalie Wood, también hablé de ella muchísimo al hablar de Rebelde sin causa, lo hace de pequeña Lana Wood, su hermanita pequeña, que se parecen un montón, y por lo tanto, como son las dos hermanas, lo hacen perfectamente ambos. Yo creo que el mejor momento de Natalie en la película es cuando le recoge en brazos, parece que le va a matar Ethan, y cuando la abraza, o sea, cuando ya la recoge un poco como en el regazo, el cambio de terror a alivio que siente en su cara es de una gran actriz, de una actriz buenísima. Entonces ya se abraza a él, etc. Bueno, como no tengo demasiado tiempo, pasamos ya a la última, que es Olive Carey. Olive Carey es la señora Jorgensen, tenía 60 años al hacer esta película, pero lo más importante es que era la esposa de Harry Carey el antiguo, y madre de Harry Carey Jr., que en la película también es su hijo. Y tiene momentos estelares como ese que intenta ver la pelea, ¿no? Y abre para ver cómo se pelean, o esa frase que me encanta, también muy fordiana, cuando le dice, está discutiendo tal, pero al final dice, se quedará a cenar, ¿no? Esa se quedará a cenar, ese detalle de cuando hay un invitado ahí sentado, eso es muy fordiano, tremendamente interesante, de unos guiones muy cuidados hasta lo mínimo. Bueno, pues esta señora, Olive Carey, se emocionó un montón en la escena final por lo siguiente, porque ese gesto que hace John Wayne cuando se queda solo al final fuera y la puerta se va a cerrar, ese gesto de cogerse así el brazo lo hizo John Wayne viendo que detrás de la cámara estaba ella, ¿no? Y al darse cuenta de que estaba ella detrás, lo que hizo fue pues hacerle ese homenaje al que él consideraba su mentor, su maestro, y entonces lloró Olive Carey un montón. Eso no aparece en cámara porque estaba detrás de la cámara, y se emocionó muchísimo. Hay gente que dice que John Ford se le había dicho que lo hiciera, pero parece ser que fue espontáneo en ese momento de John Wayne. Bueno, pues este es el maravilloso reparto de la película, impresionantes personajes, etc. La fotografía es de Winston Hawke, que es uno de los personajes que siempre trabaja con John Ford, y es un personaje impresionante, uno de los mejores directores de fotografía. La película no se entiende sin todos esos ejemplos que pone John Ford de lo que es su mundo. Por ejemplo, el hogar. El hogar siempre es oscuro, pero es seguro, y fuera está el mundo exterior. Y eso se ve hasta en ese momento en que se refugian, no solamente cuando salen de las casas y se ve el exterior, sino cuando se refugian, por ejemplo, en las rocas. Y en las rocas, cuando ellos están disparando a los indios, se refugian y los otros van atacando y ellos están ahí refugiados en casa, ¿no? Lo mismo se ve cuando recoge a Debbie y la sube. Tuvo que buscar esa cueva para que fuera una cueva, un lugar hogareño, un lugar de dentro donde él levanta y recuerda su hogar, etc. Impresionante secuencias que tiene toda la película sobre la mecedora como símbolo del hogar, y de hecho la primera vez que se sienta John Wayne en la casa de los Edwards es impresionante, y cómo Moses está repitiendo eso continuamente, y cómo está sentado hasta los comanches que son sedentarios. El jefe comanche está sentado en una mecedora. Y no digamos nada el porche, esos porches que son en el inicio del hogar y que no me da tiempo de hablar de cómo están distribuidos a lo largo de toda la película. Bien,
Para hacer una fotografía como esta hay que ser un genio, porque todo el mundo suele hacer 7 u 8 tomas y no consigue los resultados que consigue John Ford con 3 o 4. Kurosawa, cuando le dijeron ¿cómo es posible que haga esos colores, esa maravilla y tal? ¿En quién se inspira? ¿En los pintores japoneses? Tal? Y dijo, no, me inspiro en John Ford. Y Orson Welles, cuando hablaba, que es el gran genio de todos los travelings, de la profundidad de campo, de tal, siempre decía que los 3 mejores directores de cine eran John Ford, John Ford y John Ford. Porque ¿cómo hace eso John Ford? Es espectacular, absolutamente. Basta verse los recortes de los jinetes siempre en la línea del horizonte. Eso es de una maravilla extraordinaria, ¿no? Cómo consigue hacer todas las elipsis, de tal manera que nunca vemos morir a ningún blanco. Por cierto, sí vemos morir a los indios. Esto es un tema sobre el racismo interesante. No vemos morir a Marta, no vemos morir a ninguno de los... a Lucy, en una elipsis total, que vuelve él y empieza a jugar con la arena, ¿no? Todo eso es de una maravilla espectacular, pero sobre todo también cómo maneja la cámara. Los travelings solamente están en los momentos en los que se necesitan travelings. Por ejemplo, hay 2 espectaculares, uno cuando atacan los primeros los indios, que ahí hizo unas vías de tal manera que en ese perfecto y que parece como un baile entre el grupo de indios y el grupo de los blancos que van hacia el río, en esos rieles hace un traveling extraordinario. Y hace otro con un camión, precisamente para que se puedan ver los tipis, cuando atacan el campamento indio hacia adelante y hacia detrás. Luego la cámara a veces la pone en el suelo, por ejemplo en el baile la pone a nivel del suelo en un momento dado, o en el ataque ese que he relatado de los indios cuando están refugiados en la cueva, también hay un momento que pone la cámara en el suelo. Esos primeros planos que he relatado, en fin, la mezcla de todo, o cuando mantiene la cámara estática, como esa escena en la que aparecen todos los rangers que vienen allí y empiezan a comer. Fíjense en todos los personajes cómo se mueven en esa especie de desayuno alrededor de una cámara que está fija. Bien, todo eso es una maravilla extraordinaria. Pero ¿qué me dicen de la luz? Está hecha en Vistavisión, que es un tema muy, muy nítido, una manera que solamente había 2 cines en todo Estados Unidos, con lo cual habitualmente siempre se representa en 35 milímetros y en Technicolor. Pero nadie capta, si van a los mismos sitios verán al Monument Valley, que es donde rueda, nadie capta los colores como los capta Ford. Es más, ese rojo teatral antes del ataque en la casa de los Edwards, pero esos atardeceres, hay un momento que me encanta porque la gente no se suele dar cuenta de esto, que es que cuando ha iniciado la pelea y se están pegando fuera, entran dentro y se pegan con el polvo rojo que han adquirido fuera y sale el polvo rojo y se ve el polvo rojo, ¿no? Toda esa maravilla de los colores espectaculares, ¿no? Bien, y para terminar, porque rodó en Monument Valley, que era su sitio, de hecho hay una parte del Monument Valley, la parte de Arizona, que es donde él rodaba, se le llama actualmente Ford Country, ¿no? El país de John Ford, cómo interpreta eso. De los 14 westerns que tiene, 9 los hizo ahí. Bien, voy a leer la canción fundamental de la película, cuando al principio y al final suena en las letras que indica muchísimo, y como la gente no suele escucharla en inglés, indica muchísimo lo que es la película. Dice así al inicio: ¿qué impulsa a un hombre a ir errante? ¿Qué impulsa a un hombre a viajar sin rumbo? ¿Qué impulsa a un hombre a abandonar leche y mesa y dar la espalda al hogar? Cabalga sin destino, cabalga sin destino, cabalga sin destino. Bien, esta canción preciosa es de Stan Jones, que es el que hizo la canción, aunque toda la banda sonora es de Max Steiner, y muchas de ellas están sacadas de la antigüedad. No me da tiempo de hablar de todas las melodías, la famosa de Nos reuniremos en el río, que se escucha 2 veces, en el entierro y en la boda, vida y muerte, interesantísimo todo eso. Y termina la película con un hombre explorará su corazón y su espíritu, buscará una salida en el camino, sabe que hallará su paz interior, pero ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Cabalga sin destino, cabalga sin destino, cabalga sin destino. Y el personaje de John Wayne yéndose solo y cerrando. Tal vez encuentre la paz entre los años y se me ponga en la mecedora en el porche con Moses, pero por el momento ahí queda fuera, mientras todos, a los que ha salvado, a la que ha traído, a todo el mundo que él quería del hogar, se cierra ante él. Una obra maestra, como decía al principio. Y termino, ya que lo tengo aquí escrito, con los navajos, porque no hemos hablado del racismo en la película, hablé en su día, pero realmente
no es un racismo en modo alguno, y además John Ford tenía un montón de amigos, de hecho fue la primera vez que les hizo seguridad social y todo, en fin, le adoraban los navajos con los que trabajaba, que eran allí del Monument Valley. Los navajos, al terminar la película, le regalaron una piel de ciervo en el que escribieron lo siguiente, que es de su festejo, que se llama J.B. Chai, y dice así: en tus viajes has dejado belleza tras de ti, belleza a ambos lados de ti y belleza delante de ti. Nada más impresionante para decirle a Nathan Inés, ¿no?, como le llamaban ellos, a John Ford, que no ha hecho otra cosa más que crear belleza, dejarnos este mundo tan bello, tan espectacular, tan impresionante, que en donde el mito supera incluso a la historia, porque no sé si se han fijado que Texas ni siquiera es así. Cuando se habla de los mitos, mito es muy importante en John Ford, pero el mito del oeste es el mito que él lleva al cine, no exactamente como debió ser. Y al mismo tiempo, aunque él lo conocía muy de primera mano, al mismo tiempo ese mito lo lleva a todo, a los personajes, a la epopeya, porque estamos ante una odisea, ante una Ilíada, y por lo tanto, incluso al paisaje. Texas no es así, lo saben todos los norteamericanos, rueda en Arizona, pero es que el mito del oeste es así. Y el mito puede sobre todo. Y además no hay géneros. Estamos ante el género Ford. Esto no es una película del oeste. Ford siempre tiene géneros. Y parte de su género es el grupo humano que lucha ante los demás, ante lo que hay ahí, que es parte de lo que ha sido la historia de Estados Unidos. De ahí que siempre en sus películas haya ese tono de comedia que le provocan la pelea, y aunque sea una tragedia como esta, la pelea y el baile. Porque en ambos la comunidad se junta y esa comunidad de amigos, que eran todos ellos, todos los que rodeaban a Ford, se ve también en la película. Y hay unas escenas ahí extraordinariamente propias de una comedia en medio de una tragedia, porque ese mundo es el mundo de Ford, el mundo de los grupos y de los personajes profundos que van cambiando y desarrollándose a lo largo de toda la película. Belleza en estado puro.